La adoración requiere sacrificio y requiere obediencia. Un adorador vive para Dios. Hola, hola, saludos. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios proteja tu vida. Dios bendiga a tu nación. Hoy vamos a estar tratando un tema muy discutido y a veces muy mal entendido de lo que es la adoración. Incluso en nuestras agrupaciones se habla de cantos de adoración, se canta de cantos de alabanza, o sea, se habla de cantos de alabanza. Quizá hemos olvidado la esencia de lo que es la adoración, la esencia de lo que equivale a ser un adorador. Hoy vamos a tratar de aclarar un poquito lo que es ser un adorador, lo que es un verdadero adorador. Porque un adorador no es aquel que sube a una determinada plataforma y canta y dice, bueno, ese es un adorador, ese porque canta de determinada forma. Y la verdad es que la adoración lleva un trasfondo, lleva un sentir que a veces no tiene que ver nada con lo que quizá nos han enseñado o mal enseñado. Y decimos, este es un adorador porque ora de esta forma, porque se mueve de esta otra forma. Pero hoy vamos a tratar de ver lo que es el principio de un adorador. Y ese principio de un adorador comienza con obediencia. Un verdadero adorador es una persona obediente. Allá en el libro de Génesis, en el capítulo 12, en el verso 1, dice, el Señor le había dicho a Abraham, o le dijo a Abraham, deja a tu patria, a tus parientes y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Ese es el 12:1, y el 4 dice, entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado. Ahí vemos el principio de un adorador. Un adorador es una persona que obedece al plan de Dios. Es una persona que obedece a la voz de Dios. No es una persona que simplemente es emotivo. No es una persona que solamente irrumpe en medio de un altar o de una plataforma y canta muy bonito. No, la adoración lleva consigo sacrificio. Un adorador es una persona muy valiente, tiene que ser una persona muy valiente para que pueda, así como nos está enseñando Abraham, pueda dejar lo que el Señor le está diciendo que deje. Le está diciendo, deja a tu patria o deja tu tierra y a tu parentela. Y yo te voy a llevar a una tierra diferente, te voy a llevar a otro lugar. Ni siquiera tenía el conocimiento Abraham de cuál era la tierra, a dónde iba a ir. Y Abraham ciertamente anduvo como errante, o sea, sin una patria, y se dio a la tarea de obedecer a lo que Dios le dijo. Solamente se movió a hacer la voluntad de Dios. Y ahí es donde se da el principio de un adorador. Y más adelante lo vamos a ver. Vamos a ver lo que es la realidad de un adorador. En el mismo capítulo, en el mismo libro de Génesis, en el capítulo 22, en el verso 1 dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, heme aquí. Esa palabra, heme aquí, o sea, aquí estoy, tú solamente ordena, tú solamente dices y yo voy a hacer. O sea, esa respuesta, heme aquí, es que ya yo tengo mi voluntad, tengo todo cuanto hay en mí está doblegado ante ti.
Y dijo en el verso 2, y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Se puso seria la adoración, se puso complicada la adoración para este hombre de Dios, para este hombre que en su momento dijo: heme aquí, y ahora sí, Dios le está diciendo: dame a tu hijo. Y entonces, en vez de replicarle al Señor, en vez de decirle: no, pero ¿cómo? Si tú me dijiste que sobre este iba a tener yo la descendencia. No, simplemente obedece a la voz de Dios. En el verso 3 dice: Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Quiero decirles que según lo que se mueve en los mapas en ese tiempo, la distancia que Abraham caminó fueron 80 kilómetros hasta llegar a Moriah, cerca de Jerusalén. En esos 80 kilómetros, ¿cuántos pensamientos pudo haber pasado por la mente de este hombre? ¿Cuántas quizá en algún momento pensó: no, me voy a retractar de lo que yo dije? Pero él sabía que tenía un Dios, a un Dios al que tenía que adorarle, al que tenía que rendirle culto, al que tenía que darle todo, así como aquellas palabras que dijo: heme aquí, aquí estoy, o sea, todo lo que tú me pidas. Y en ese momento, en camino a Moriah, quizá contemplaba al muchacho, contemplaba a Isaac, quizá lloraba a ratos, quizá murmuraba ahí entre dientes, diciéndole al Señor: cambia de parecer. No sé qué oración hacía, porque eso no está escrito ahí en la palabra, pero estoy hablando como padre que soy, como abuelo que soy. Estoy pensando en las cosas que yo hubiese pensado. Y el obedecer, o sea, el ser adorador, el ser un servidor de Dios, eso es ser un adorador, ser un sirviente del Señor. Adorar al Señor con todo lo que tengo, con todas las posesiones. Y cuando hablo de posesiones, no estoy hablando de lo que es material, de lo que es cosas que yo pueda tener allá a mi alrededor. No, adorarlo con todo lo que tengo es con una mente que Dios me dio, con un corazón, con un alma y con todas las fuerzas. Esa es la forma de la que Dios está buscando para que le adoremos. A menudo obedecer a Dios es una lucha en nuestro interior, porque significa dejar y entregar muchas cosas, las que nosotros tenemos como de mucha importancia, que nosotros tenemos como el diario vivir. Y la obediencia a Dios nos lleva a sacrificar, nos lleva a entregar todas esas cosas que nosotros las tenemos como muy propias, como de mucha necesidad para nosotros. Pero el ser un adorador nos lleva a entregar todo esto para que Dios sea glorificado a través de mi vida, para que Dios sea glorificado conforme dice la palabra, que yo sea un adorador. Ahí en el verso 4 dice: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces veamos que tuvieron en este verso 4, tuvieron 4 días, o sea, 3 días de caminata, 3 días
de viaje para llegar al lugar a donde el Señor le estaba diciendo, y dice que de lejos entonces, o sea, vio el lugar de lejos. En el verso 5 dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Veamos las palabras de este hombre. Vamos a ir a adorar. Ahora, ¿cuál era la encomienda que él tenía de parte de Dios? Sacrifícame a tu hijo. Él estaba arrancándose a su hijo de su corazón, estaba arrancándose la vida misma de él, porque sobre este hijo pesaban muchas, la promesa de la descendencia de Abraham. Podemos hablar y podemos decir, sí, pero él sabía que Dios iba a levantar la descendencia y que Dios iba a hacer un milagro. Podemos hablar de todo eso, pero la disposición, y según habla este capítulo, esto no lo vamos a leer hoy, pero según habla este capítulo más adelante, Abraham empuñó el cuchillo para ofrecer a su hijo. O sea, lo tenía en el holocausto, se había arrancado a su hijo del corazón y lo tenía para ofrecérselo al Señor. ¿Cuántas cosas estás dispuesto a arrancarte? ¿Cuántas cosas estás dispuesto? Recuerda, la adoración no es un canto, la adoración no es un murmullo ahí dentro de la agrupación en la que tú te mueves. Esa no es la adoración. La verdadera adoración es cuando yo tomo de mí y se lo doy al Señor. Tomo de las posesiones que yo tengo, y repito, no son posesiones materiales, sino esas posesiones de cosas que yo creo en mi pensar que son necesarias, que son con lo que yo puedo existir. Y en algún momento Dios le dice: dame eso con lo que usted piensa que puede existir, que es con lo único que usted puede vivir. Entrégame eso. Y ahí es donde entonces veremos si ciertamente somos unos adoradores, si en realidad como hablamos, actuamos. Por ahí tenemos en el libro de San Juan, en el capítulo 4, en el verso 1, dice, este es el diálogo que Jesús tuvo allá con la samaritana, allá en el pozo, mientras los discípulos andaban haciendo algunos mandados, algunas compras por ahí. Y entonces Jesús se encuentra con esa samaritana ahí en el pozo. Y en el verso 21 dice: Jesús le contestó: créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Ahora, ¿de cuál manera? Hemos hablado de lo que Dios trató con Abraham. ¿Qué estás dispuesto a arrancar de tu vida para entregárselo al Señor? ¿Qué estás dispuesto a abstenerse para adorar al Señor? La adoración requiere sacrificio y requiere obediencia. Yo no puedo decir soy un adorador cuando voy a una determinada reunión, estoy en un determinado grupo diciendo que soy un adorador, que soy algo así, y de ahí salgo para a cosas que no son de agrado para el Señor. De ahí salgo para ir a darle gusto a mi mente, a mis ojos. Entonces, analicemos qué es un adorador. Si es una persona que puede hoy decir una cosa y mañana otra, no sé, pero creo que eso no es un adorador. A mí me está enseñando la palabra a través de un ejemplo que nos está dando este hombre, Abraham, de que un adorador
un adorador vive para Dios. Obedece a la voz de Dios, aun cuando me duele, aun cuando no quisiera hacer lo que Dios me dice, yo lo voy a hacer porque Él lo está demandando. Y ahora, cuando yo estoy hablando de esto, no estoy hablando de ciertas profecías y ciertas cosas que han salido por ahí ahora a granel por todo lado. No, estoy hablando de lo que dice la palabra, de lo que demanda la palabra de Dios, porque la palabra de Dios a veces nos demanda cosas, a veces no, siempre nos demanda cosas que nos duele, porque no queremos dejarlas, porque estamos muy abrazados a ellas, por aquí en mi país decimos muy acarenciados a esas cosas. Entonces nos cuesta dejarlas, nos cuesta tomar una decisión, pero tenemos que decidir, o somos adoradores o somos simplemente habladores. El verso 24 dice, pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Así es que aquí nos está dando el Señor una palabra. Dice que solamente podemos adorarlo a través de su Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que va a renovar nuestras mentes, es el que va a renovar y nos va a guiar por sendas de verdad, por caminos de verdad. No podemos ser adoradores si no tenemos al Espíritu Santo asentado en nuestros corazones, porque no hay otra forma de adorar, porque Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. O sea, gente de a de veras, gente valiente, gente dispuesta a dar y a poner lo que sea para adorar al Señor. Así es que quizá ahí les dejo este pequeño andar, este pequeño mover ahí de la palabra, de lo que es la realidad de un adorador, lo que es la vida de un adorador. La vida de un adorador no es fácil. La vida de un adorador trae consigo, como vimos con la vida de Abraham, trae dolor, trae dolor. Es como arrancarle, no sé, una muela a alguien, o no sé, herirse el cuerpo y duele, pero el beneficio de Dios ahí está. Yo te invito para que te conviertas en un adorador, pero sí te digo, no puedes ser un adorador si no buscas la llenura del Espíritu Santo, porque solamente el Espíritu Santo nos va a dar la gracia, nos va a dar la fortaleza, nos va a dar ese poder para que podamos actuar conforme al corazón de Dios, conforme a su voluntad. Y hoy quizá no es como en el tiempo de Abraham. Hoy son tus pecados, hoy son tus malas actitudes, hoy son tus malos deseos. Eso es lo que hoy tienes que arrancar y llevarlo en holocausto, ofrecerlo al Señor, y solamente bajo la dirección del Espíritu Santo, porque solamente el Espíritu Santo puede guiarnos a cosas buenas, a cosas santas, a cosas sagradas. Así es que te invito a que tomes decisiones y te conviertas en un perfecto adorador, y si no perfecto, por lo menos un buen adorador. Así es que nos vemos en la próxima, y que Dios guarde tu vida, Dios guarde tu nación, que Dios bendiga a los tuyos. Hasta la próxima.